Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día en el curso de física vamos a hablar acerca de la energía mecánica y principio de conservación de la energía, así que vamos a comenzar. Primero vamos a definir qué es la energía mecánica, y esto no es más que la suma de los tres tipos de energía que anteriormente hemos visto. ¿Se acuerdan de la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica, ¿no? Un cuerpo, como en este ejemplo, puede tener dos o inclusive las tres fuerzas, ¿no? O las tres energías. En este caso, este resorte que está suspendido en el techo, el resorte va a experimentar estas tres fuerzas, tanto cinética debido a que va a aumentar su velocidad a medida que va cayendo, energía potencial gravitatoria debido a que se va a estar a una determinada altura respecto al nivel del piso o el nivel de referencia, y finalmente una energía potencial elástica debido a que el mismo resorte va a sufrir una deformación. Recordemos que las unidades en el sistema internacional de la energía es el joule para cada uno de todas estas energías. Bien, luego en este otro gráfico vamos a tener otro ejemplo, ¿no? Donde la energía mecánica ahora va a estar dada solamente por dos. Solamente vamos a considerar la energía cinética en el punto A y la energía potencial gravitatoria debido a que tiene una cierta altura. Recuerden, siempre el nivel de altura se mide con respecto al piso o al nivel de referencia. En este caso, por ejemplo, vemos en esta imagen esta montaña rusa, donde en los distintos puntos va a tener una determinada altura, ¿no es cierto? Entonces a cada altura va a corresponder una respectiva energía potencial gravitatoria. Luego vamos a hablar acerca del principio de conservación de la energía mecánica, y esto solamente sucede cuando las fuerzas son conservativas. Entonces vamos a decir que la energía mecánica se va a mantener constante. ¿Y esto qué quiere decir de las fuerzas conservativas? Pues las fuerzas conservativas son aquellas fuerzas cuyo trabajo no depende de la trayectoria seguida, más bien solo depende de su posición final e inicial. Por ejemplo, las fuerzas conservativas que vamos a ver en este curso son la fuerza gravitatoria, o sea el peso, la fuerza elástica, que va a estar presente en los resortes, y la fuerza del campo eléctrico, que eso lo podemos ver más adelante, pero por lo general vamos a ver solamente la fuerza gravitatoria y la fuerza elástica. Por ejemplo, en este sistema o en este ejemplo. En este sistema solo se activa la fuerza de gravedad y no las disipativas, debido a que consideramos que el piso de este móvil de acá es liso. Entonces, si no hay fuerzas disipativas, entonces las fuerzas se van a conservar. ¿Y cómo es que se cumple eso? Bueno, matemáticamente se dice que la energía mecánica en el punto A, cuando está en esta altura, va a ser igual a la energía mecánica en el punto B. Pero nosotros recordamos que la energía mecánica en esta situación está dada por la energía cinética y la energía potencial gravitatoria, tanto en el punto A como en el punto B, y solamente tendríamos que igualar ambas energías mecánicas, ¿no? Con su respectiva resolución con las energías cinética y la energía potencial gravitatoria. En este caso, si tuviéramos la energía potencial elástica, también la tendríamos que incluir. Luego, por otro lado, tenemos las fuerzas no conservativas, y estas van a ser fuerzas disipativas, también se les conoce. Son aquellas fuerzas cuyo trabajo sí depende de la trayectoria seguida. Estas fuerzas hacen que varíe la energía mecánica, y una de estas fuerzas bastante importante es la fuerza de rozamiento, o por ejemplo también la fuerza de resistencia del aire o de los fluidos en general, debido a que si no hubiera esta resistencia del aire, los objetos se moverían casi hasta, tendrían su movimiento hasta el infinito, no, debido a que no va a haber una resistencia que se oponga a este movimiento. Entonces vamos a ver algunos ejercicios para que quede aún más en claro. Bien, vamos con nuestro primer ejercicio, que nos piden calcular la altura en que se encuentra la esfera de 3 kilogramos, esta esferita de acá, en ese instante mostrado. Vemos en la figura que tiene una velocidad de 4 metros sobre segundo. Se sabe que su energía mecánica respecto al nivel de referencia, NR es nivel de referencia, es de 234 joules. Y debemos considerar la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cómo procedemos a resolver este problema? Pues vemos primero si la energía mecánica se conserva o no. Entonces vamos a calcular la energía mecánica. Como consideramos que este piso es liso, entonces digamos que sí se va a conservar la energía mecánica. Por lo tanto, solo tendríamos que considerar la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. En este instante de acá, cuando tiene una altura h y tiene una velocidad de 4 metros sobre segundo. Entonces, como nosotros sabemos, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial gravitatoria es la masa por la gravedad por la altura.
¿no? Pero en este caso vamos a reemplazar los datos, por lo que nos quedaría de la siguiente manera. Sabemos que la energía mecánica es 234 joules, acá nos lo dan de dato. Luego reemplazamos la masa, que es de 3 kilogramos, acá también está. La velocidad en este instante es de 4 metros sobre segundo, y por el otro lado en energía potencial gravitatoria tenemos los 3 kilogramos, acá falta una G, yo lo agrego después. Tenemos los 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, y la altura, que es lo que nos piden. Entonces, ya pudiendo reemplazar nuestros datos, resolviendo nuestra operación, la energía cinética nos daría 24 joules, y esto de acá nos quedaría como 30H, ¿no es cierto? Por 30 por la altura, por lo que nos quedaría, si mandamos a restar 24, 210 joules entre 30, ¿no? Que es justamente lo que vamos a obtener para la altura, que va a ser de 7 metros. 210 entre 30 sería 7, ¿no? Y estos 7 correspondería a la altura. Luego, en nuestro segundo ejercicio nos dicen que la energía mecánica para el cuerpo de 5 kilogramos al pasar por A respecto al piso. Entonces tenemos que calcular la energía mecánica. En este caso, como podemos observar, el cuerpo está en un movimiento de caída libre, así que al toque se nos tiene que venir a la mente las fórmulas de caída libre. En especial para esto vamos a utilizar la siguiente. Como tenemos que calcular la altura en A debido a que la velocidad inicial es 0, entonces el cuerpo ha sido soltado y ha tenido que recorrer una cierta distancia, ¿no? Pero como llamamos la distancia en caída libre, le llamamos altura. Y entonces tenemos que recordar una fórmula que nos ayude a calcular la altura en este punto, porque ya no va a ser de 60, sino va a ser menos. Por lo tanto, la altura en A la podemos calcular de la siguiente manera, ¿no? La altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. El más, recuerden que es debido a que el móvil se está cayendo, está en caída libre, por lo tanto la gravedad va a estar a favor del movimiento. Si la velocidad inicial es 0, entonces no nos preocupamos por ello, más bien tenemos que concentrarnos en la segunda parte, que viene a ser la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, hallando la velocidad, perdón, la altura sería 20 metros. Entonces, como ya tenemos la altura, que es el dato que necesitábamos, podemos hallar la energía mecánica. Pero también nos faltaría hallar otra cosita más, que sería la velocidad, ¿no es cierto? Debido a que en la velocidad va a ser distinta que en la posición inicial, ya no va a ser 0, sino va a tener otra velocidad. ¿Y cómo hallamos eso? Pues usando otra fórmula de MRV, donde tenemos que la velocidad en A es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. En este caso, la velocidad en A también nos va a valer 20 metros sobre segundo. Entonces, ya finalmente, ya teniendo tanto la altura como la velocidad, podemos hallar la energía mecánica, ¿no? Lo que nos quedaría de la siguiente manera. Reemplazando todos nuestros datos, nos quedaría el final de energía mecánica 2000 joules, ¿no? 2000 joules de energía mecánica. En el tercer punto vamos a tener que, aplicando el principio de conservación de la energía, ahora tenemos que aplicar el principio de conservación de la energía, calcule la rapidez que posee el bloque de masa de 2 kilogramos al pasar por el punto B, ¿no? Y tenemos que considerar la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como vemos acá, tenemos que en este punto de acá, en el punto A, la velocidad inicial es 0. Y en el punto B, en su altura también vendría a ser 0 con respecto a este nivel de referencia. Entonces, solamente tendríamos que aplicar nuestra conservación de energía, y debido a que el piso es liso, no va a haber fuerzas no conservativas. Entonces la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B. Por lo tanto, tendríamos que ver qué energías van a estar presentes. Primero nos fijamos en A. ¿En A tiene energía cinética? No, no es cierto, debido a que la velocidad es 0. Entonces toda la energía cinética se va a ir. ¿Y en B tendrá energía potencial? No, no tendrá energía potencial debido a que no tiene altura. Por lo tanto, podemos eliminar ambas energías y solamente nos quedaríamos con la potencial gravitatoria en A y la cinética en B. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Pero acá también podríamos simplificar algo más. Podríamos simplificar las masas, ¿no es cierto? Debido a que masa con masa se van. Entonces ya podemos reemplazar nuestros datos. La gravedad ya la tenemos, la altura también, y la velocidad es lo que queremos hallar. Por lo tanto, tendríamos que, al reemplazar, tener esta siguiente ecuación, y despejando B tendríamos
raíz de 2 por 50, sabemos que 2 por 50 es igual a 100, por lo cual raíz de 100 sería 10, pero 10 ¿qué? 10 metros sobre segundo, siempre con sus unidades. Luego, nos dice en el cuarto problema, una esfera de 2 kilogramos de masa se desliza sin rozamiento por el tobogán ABCD, muy similar al ejemplo que vimos anteriormente. No tenemos estos 4 puntos de acá, A, B, C y D, como se indica en la figura. Si la energía cinética en A es de 10 joules y la energía potencial es de 54, acá ya tenemos dos energías, y esto es respecto al nivel de referencia. Nos piden calcular la energía cinética en D, cuando llega a este punto de acá. Entonces, parece un poco largo, pero en realidad es bastante sencillo, ¿no? Como no hay fuerzas disipativas, o sea, no hay una fuerza de rozamiento debido a que el piso es liso, entonces la energía mecánica se va a conservar. Tenemos que la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en D en este caso. Entonces la energía mecánica sería la siguiente, ¿no? La energía mecánica o cinética en A más la potencial en A más la energía cinética en D más la energía potencial en D también. Pero debido a que D está al nivel de referencia, o sea, su altura es 0, la podemos eliminar y nos quedamos con las demás. Pero ya nos dieron de datos los demás, ¿no? Si se acuerdan del enunciado, tenemos que la energía cinética en A es de 10 joules, la energía potencial es de 54 y solamente tendríamos que calcular la energía cinética. Y esto es justo lo que nosotros vamos a tener. Finalmente la energía cinética nos quedaría como 64 joules. Bien chicos, hasta acá ha sido la clase de hoy, espero que hayan podido aprender algo nuevo y nos vemos en la próxima clase. Estudien y repasen chicos, nos vemos, bye.